¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y sobre todo feliz año, un 2017 que acaba de comenzar y ya estamos de vuelta después del parón liguero en Segunda División y en Segunda División B, ya que en la Liga Endesa no ha habido parón y tampoco en fútbol sala, y ojalá que este 2017, bueno, pues nos traiga muchas y buenas noticias para el deporte y para los equipos murcianos. Esperemos que la Universidad Católica se mantenga en la Segunda División, en el fútbol profesional, en la Segunda División B. ¿Por qué no soñar con que los 4 equipos consigan el ascenso, por lo menos se metan en el playoff y peleen por estar el año que viene en la segunda categoría del fútbol español? Y también, bueno, pues nuestros mejores deseos para el UCAM Murcia Club Baloncesto en la Liga Endesa. Ya saben que pues continúa en 2 competiciones, está en el top 16 de la Eurocup precisamente. Esta semana conseguía el primer triunfo de esa segunda fase, y luego en la Liga Endesa que, bueno, pues consiga enderezar un rumbo que de momento está ahí. Y en fútbol sala, el Pozo Murcia, que no ha perdido nada de fuerza en este 2017, sigue goleando, sigue ganando y sigue convenciendo. Y luego Plástico Romero Cartagena y Bodegas Juan Gil, que bueno, todavía tienen cositas que mejorar y que pulir para conseguir sus respectivos objetivos. Nosotros continuamos, volvemos y lo hacemos como siempre con un gran equipo. Carlos Sánchez, muy buenas. Muy buenas noches, Manu. ¿Cómo te has portado esta Navidad? Pues yo creo que bien, como siempre, como todo el año. Yo la verdad que suelo ser bueno todo el año. Aquí somos buenos, no hemos puesto ninguno encima de la báscula para ver el tema de los kilos, cómo lo habéis llevado. Yo evidentemente, como salta a la vista, no he seguido ningún plan específico de preparación, como hacen los jugadores, nada absoluto. Lo único, bandeja de turrones, bandeja de polvorones, esa siempre viene a mano. Bueno, pues también está con nosotros Javier Moñino. Muy buenas, Javi. Hola, buenas noches. Abrigados, nota que hace frío, ¿eh? Sí, yo lo único positivo que he hecho en todas las vacaciones respecto al tema de la dieta o del deporte fue correr la San Silvestre, de aquí de Murcia. Lo único, que además eran 6,8 kilómetros, o sea, tampoco era una cosa para matarse. Y lo demás, efectivamente, ha sido mejor no ponernos en la báscula porque algunos yo creo que pasaríamos seguro de lo permisible. No vamos a hacer pasar ese mal trago, ni mucho menos lo vamos a publicar las fotos en la cuenta de Twitter. Y también nos acompaña hoy Gregorio León. Muy buena, Gregorio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal ha ido tu Navidad? Pues debo reconocer que los torreles han ganado al gimnasio, ¿eh? O sea, también estoy en vuestra línea, o sea que no he podido evitarlo. Soy muy goloso y por lo demás bien, disfrutando de las Navidades, leyendo, paseando, tomando alguna cerveza. Y ganando premios, que también te hay que darte la enhorabuena por ese último premio que ha ganado. Premian a cualquiera, ¿sabes? O sea, la conclusión de que cualquiera puede ganar un premio literario. No es tan fácil, no es tan fácil. Joaquín Martínez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ti ni te pregunto, porque yo estoy en plena forma. Está moreno y eso significa que son muchas horas en Pinatar Arena. Trabajando desde el día 2 que tenemos equipos. Y sí, vi la foto de Moñino corriendo a la San Silvestre y creo que se puso toda la ropa que tenía en su casa mientras yo estaba a menos 3 grados centígrados. Digo, si a Moñino corre a San Silvestre en Alcázar de San Juan o en el campo de Cristana, no sé cómo la correría, porque aquí en Murcia la corrió que se puso todas las camisetas del Betis, bufanda, tal, bueno. Hace frío, pero tampoco para tanto, ¿eh? Por alusiones, Moñino, no sé No, es correcto, es correcto. Me puse el gorro y demás. Todo. Resalta que no tengo una gran pelambrera, o sea que necesito cuando hace frío un gorrito. Luego me puse una camiseta manga larga, la camiseta, como él bien dice, también del Betis para darle por aquello del colorido de la San Silvestre. Y la verdad es que durante la carrera, sobre todo en los últimos metros, te sobra ropa. Fue tirando prendas como los jugadores. O sea, pero también te digo una cosa, cuando llegas y ya te estás tomando la cervecita hasta que le ponían a los que corrían y demás, a los 10 minutos ya la ropa volvía a hacer su misión. Bueno, pues ya han visto que volvemos con muchas ganas de contar, insisto, buenas noticias y, bueno, pues los mejores deseos para todos los equipos y deportistas de la región de Murcia. También continuamos con las redes sociales abiertas, con la cuenta de Twitter, @populardeportiv. Desde esta mañana ya están empezando a llegar preguntas. Las primeras han sido relacionadas con el mundo de la canasta, con el partido, con esa derrota de UCAM Murcia frente a Valencia, pero también están empezando a llegar ya preguntas en el entorno del Cartagena, del Real Murcia, también de la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, y precisamente por la segunda división vamos a arrancar. Vamos a empezar por la Liga 1-2-3 y viendo los resultados de una jornada en la que el UCAM, bueno, en el debut de Francisco en la Liga 1-2-3 en la segunda división, empataba a 0 frente al Alcorcón. Por lo demás, el Almería perdía en casa 0-1 con el Getafe, el Valladolid le ganaba 1-0 al Reus, el Numancia empataba 0 con el Huesca, el Mallorca le ganaba 2-0 al Mirandés, el Levante, próximo rival, el próximo miércoles a las 8 de la tarde en la Condomina, ese partido aplazado frente a la Universidad Católica de Murcia, decía que el Levante ganaba por 1-0 al Lugo.
El Córdoba empataba a 0 con el Rayo Vallecano, el Alcorcón y la Universidad Católica empataban a 0, el Nastic y el Tenerife también empataban, en este caso a 1, el Zaragoza perdía 0-2 en casa frente al Girona, el Elche perdía 2-3 en casa frente al Cádiz con un gol de Ortuño y el Sevilla Atlético le hacía 5-3 al Real Oviedo. Vemos la clasificación teniendo en cuenta que tanto al Levante como a la Universidad Católica de Murcia les falta un partido por disputar. Al Levante no le afecta porque sigue siendo líder y para encontrar a la Universidad Católica de Murcia hay que irse hasta la penúltima posición con 19 puntos, exactamente a 13 de la salvación que la marca el Mallorca con 22 a un partido. Por destacar algunas cosas, el Cádiz lleva 4 victorias consecutivas. Luego lo hablaremos, ha marcado otra vez Ortuño, pero ya ha marcado 2 goles Dani Huiza. 4 victorias consecutivas que ya no solo le ponen en la zona de playoff, sino que le ponen relativamente cerca del segundo puesto. A abrir brecha incluso con los perseguidores. Y el Getafe es el único equipo que lleva que el tramo de los últimos 5 partidos no ha perdido, ganando 4 y empatando 1. Que recordad que este equipo estuvo en descenso, que cambió de técnico. Parece un poco más candidato a estar ahí que el Girona, pero bueno, que son 2 equipos que están ahí arriba y bueno, evidentemente ahora hablaremos de UCAN, que prácticamente se queda igual que como estaba, que es a 3 puntos de la salvación. Del Getafe, por complementar lo que decía Joaquín, leí ayer la estadística, si la Liga hubiera empezado cuando llegó Bordalás, el Getafe sería líder de esa Liga, si solo contamos las jornadas que está Bordalás como técnico del Getafe con 28 puntos. Eso quiere decir, evidentemente, del técnico, el trabajo que está haciendo, que ya el año pasado subió al Alavés y este año está cogiendo una carrera tremenda con el Getafe. ¿Algo más, Javi Gregorio, que se ha llamado la atención en resultados, en clasificación? Hombre, respecto a UCAM de fútbol, sí comentar, bueno, luego a lo mejor lo profundizamos un poco más, que como visitantes sus números realmente no son malos, luego lo veremos. Es en casa donde tiene que empezar a sumar puntos y ahora le vienen 3 partidos seguidos en los que son fundamentales para el equipo de Francisco. Lo que pasa es que le ocurre como al Real Murcia. Hoy, por ejemplo, el empate en Mérida es un resultado para el Real Murcia, de igual manera que el empate hoy en Alcorcón hubiera sido en unas circunstancias bueno para el UCAN, pero como está ahí abajo en la clasificación, está tan lejos de su objetivo, el Murcia 5 del playoff, el UCAN a 3 de la salvación, evidentemente que sabía muy poco el empate, y además después de la primera parte que ha hecho que no ha sido muy buena. Bueno, pues vamos a ver las imágenes de ese partido. Insisto que era el debut de Francisco, ya había debutado en Copa del Rey frente al Celta, pero en la segunda división era la primera vez que se sentaba en el banquillo. Una salida complicada frente a un rival que en casa se está comportando bastante bien y con un héroe, prácticamente el nombre de Biel Rivas, que ha salvado los muebles para su equipo. Un UCAN que ahora hablaremos con algunos cambios en el equipo. Esas son las intervenciones, doble intervención de Biel Rivas. Esta doble ocasión es clarísima, ¿no? De lo que bueno, vuelve el Biel Rivas de la temporada pasada, ¿no? Y es una apuesta de Francisco. Recordamos que en el último partido ya lo puso Salmerón, pero en esa disputa entre Fernando y él por la titularidad, pues Biel Rivas se ha llevado el gato al agua y con actuaciones como esta, bueno, pues va a tener complicado Fernando robarle el sitio otra vez. Ha sido uno de los cambios, ¿no? Que ya jugó el último partido, como tú dices, pero luego hablaremos de los que ha conservado Francisco del partido de Copa, ¿no? Este disparo de Jona es una de las poquitas llegadas, sobre todo ofensivamente, que ha tenido la Universidad Católica. El disparo del futbolista, del delantero de Lucán, que bueno, pues a ver que el meta del Alcorcón saca una buena mano. El Alcorcón que había jugado Copa entre semana contra el Córdoba. Y esta es la otra, que es muy clara, que también la tiene el delantero del Alcorcón y vuelve a salvar en ese mano a mano el meta mallorquín de la Universidad Católica. Lo vemos además, por casualidades, las 3 intervenciones con los pies. Bueno, es un portero que aguanta muy bien. Vale igual, pero me refiero que han sido aguanta muy bien en el mano a mano, que yo creo que es uno de sus fuertes, porque por la envergadura, sobre todo que tiene Biel, y insistimos, el año pasado yo creo que fue un hombre, podríamos decir que determinante, ¿no? Siendo portero, pues yo recuerdo aquella parada en Nueva Condomina, por ejemplo, sin ir más lejos, pero en muchos partidos que comentamos contra el Castilla, en directo, fue un hombre determinante y nos sorprendía que este año estuviéramos hablando de él desde el primer partido de Liga contra el Córdoba, que esa jugada que se le escapa, en lo negativo, cuando Biel había sido un hombre que había destacado. Bueno, pues sí, es una buena noticia que UCAN empieza a tener seguridad en la portería, que por lo menos era algo de lo que no dudábamos el año pasado, ¿no? La defensa ha cambiado tanto que es otro tema. Y luego una ¿no? cosa, porque siempre le hemos reprochado al equipo que era muy frágil en defensa y por lo menos tanto en Balaídos como hoy sobre todo, hoy acaba con la puerta a cero, en Balaídos al final pues acaba encajando gol, ¿no? Pero el equipo, que no digo que sea de chiste, en algunos momentos ha tenido partidos muy flojos en defensa, pero poco a poco está ganando solidez. Ahora
hablaremos de fichajes porque hay más incorporaciones que está tramando el equipo universitario. Es decir, que yo soy optimista en cuanto a que tiene margen de mejora, no solo lo que ha pasado el miércoles frente al Levante, ojalá que consiga la victoria, aunque es muy complicado, pero el equipo no tiene muy lejos la salvación y poco a poco va mejorando. De esa defensa, perdón, que dice Gregorio, de ese comentario que dice Gregorio de la defensa, lo que hemos visto con Francisco es que ha recuperado, o para la pareja parece Hugo Álvarez Albisua. Es otra de las parece cosas la claras. pareja y Morillas lateral izquierdo. En esa batalla junto creo que con Góngora parece lo que de se ha Tequio llevado más o toda la menos está claro, ¿no? Que es el lateral derecho titular, pero la pareja Hugo Álvarez Albisua quitando a Fran Pérez y poniendo a Morillas de lateral izquierdo, Carlos, que es que un poco mantener un esquema que quizá con Salmerón había variado mucho, ¿no? Al final yo creo que lo que está haciendo Francisco es, y yo creo que ya lo avisó también un poco cuando en la presentación, incluso en la rueda de prensa previa al partido de este domingo, evidentemente es utilizar el trabajo que ha realizado, lo bueno, lo aprovechable de lo que ha realizado Salmerón, porque yo viendo el UCAM hoy, me parece un UCAM muy parecido al UCAM que tiene Salmerón, un UCAM, digamos, de vuelta a lo básico, ¿no? De defender, de tener esa seguridad y luego, pues si se puede aprovechar alguna, ir hacia arriba. Lo que ha mejorado sobre todo, al menos en el partido de hoy, es sobre todo en la portería, que sí que es verdad que no era normal que estuviéramos hablando de bien, y luego en esos fallos tontos que veníamos comentando de los defensas, fallos individuales que lastraban mucho al equipo porque costaban puntos, sí que parece que se está cerrando, y eso quizás es algo más mental que puramente táctico o técnico de trabajo de entrenador. Otra de las cosas llamativas que nos deja el partido hoy, o la alineación, es esa puesta en el centro del campo por Juan de y por Basa. Desaparece Kitoko. Hablábamos mucho de ese tribote. Basa que empezó jugando, ¿eh? No olvidemos que, por ejemplo, fue titular en el partido frente al Sevilla Atlético. Él empieza de titular y estuvo durante varios partidos en esa posición y después la perdió. Pero ninguno de los dos es un pivote defensivo, como puede ser Kitoko en su momento o incluso Tito. A mí me ha sorprendido que Basa no jugara prácticamente nada, ¿no? Desde el arranque de Liga. Sí que Juan de jugó, luego llegó cuando se recuperó Mora, Tito, Kitoko han ido entrando, saliendo, pero prácticamente Basa desapareció desde todas las quinielas, cuando teóricamente, pues bueno, es un jugador internacional, que ha jugado aquí en este país ya en segunda división. A mí me sorprendió. Quizá sí que queda claro que desaparece el tribote, porque ya la tercera figura en el enganche ya es un jugador un poco más de llegada, ¿no? Hoy con la línea de tres collantes, no Vicente. Además, tres jugadores que pueden jugar en cualquier la posición. Sí, pueden permutar la posición, momento. pero desaparece ese tribote, desapareció ya en Copa contra el Celta. Bueno, pues desaparece un poco el tribote. Si ha desaparecido fuera de casa, pues ahora que vienen 3 partidos en casa, lo más normal es que el sistema sea ese, el 4-2-3-1, más que un tribote como estábamos viendo en el esquema de Salmerón, ¿no? Bueno, pues una Universidad Católica, el primero de Francisco en Liga, que ha sumado un punto importante frente al Alcorcón. Oye, ha debutado en la alineación. ¿Ha debutado Cedric? No me digas que han fichado al final a Cedric. Han fichado en este momento. Macho, esto. ¿A Cedric han fichado? Han fichado no solo a Cedric, también a Manolín, que bueno. Explícale la broma a Gregorio, que a lo mejor no entiende. Joaquín ya lo comentó. Pero era yo pequeño, tenía pelo y dijimos lo de Cedric, ¿sabes? Ironía, ¿eh? Os escuché. Ha fichado a Manolín, no olvidemos, a Luis Fernández, que viene igualmente del Alcorcón. Me han dicho que es un fantástico jugador. A mí Luis Fernández me gusta. Pero que, en fin, que va a haber que controlarlo. Murcia ofrece un montón de atractivos y hay muchos bares y muchas discotecas y estas cosas. A y mí, también Luis le vi con el Deportivo en Pinatar Arena hace 2 años y medio y me gusta bastante. Y quiere fichar a Kiko Olivas, el jugador defensa del Girona, que estuvo, me parece, en el Málaga. Llegó a debutar con el Málaga y es un jugador que también, aunque quiere fichar a Pedro Reverte para potenciar la defensa y para reforzar el equipo. En definitiva, que 4 o 5 jugadores van a llegar, que era lo que más o menos sospechábamos todos. Entradas va a haber. Como las salidas, ¿no? De momento, también, claro, ya ha habido varios fichajes, pero sobre todo también hay que estar pendiente de la puerta de salida. Ya han dejado el club, tanto Guichón como Sergio Mora, que se ha ido al Getafe, pidió salir, pero bueno, eso camino también lo ha dejado Isi Roth, del que luego hablaremos. ¿Lo dijimos aquí también? Del que luego hablaremos, que se ha marchado cedido al Cartagena, pero luego en esa lista aparece Pablo Pallarés, aparece César Remón, incluso Pere Milla. Y Juanma también. Juanma, que también no es oficial, pero sí que va a por salir. Ahí, Gregorio, puede ser que sí, Juanma yo también, que vamos, que ya no está, no estaba hoy en la alineación, ¿verdad? No, ni va a estar. Tiene una oferta muy interesante del extranjero y el jugador ha pedido. Yo he contado aquí de los que has dicho y cuento 6, ¿no? Mora, Facundo Guichón, Isi, eso ya oficial, Remón, esperando a ver cuál es su destino, Pallarés, Juanma
y a lo mejor estamos hablando de 6-7 salidas. Y más Pere o menos, Villa, que bueno, es un jugador que no es propiedad Sí. de Lucan, dependiendo de lo que puedan Claro. firmar, o Que- saldrá o no saldrá. que más o menos el año pasado salieron también esa cantidad en el mercado de invierno. La gran o sea, pregunta es qué va a hacer Pallares, ¿eh? Porque vamos, hay tantos equipos. Pallares La mejor oferta va a es la de salir. la Ponferradina. Eso no, seguro que va a salir. ¿Dónde? Y el Esa Murcia, ya la pregunta. aunque lo desmienta el Murcia se ha sentado con Pedro Reverte para intentar fichar a Pallares. Hombre, yo me sentaría. Claro, pero no solamente a Pallares, sino a alguno más. Un Lucan Sobre Buchar todo que también, Pallares. por cierto, no lo he comentado, el Zaragoza llamó pidiendo la salida de Albizua, del central. Sí, y rechazó la propuesta. El problema de los jugadores que están en segunda división, como está ahora mismo el mercado, en el periodo del mes de enero, quiero explicar esto bien, o sea, en segunda división están los límites salariales y todo esto, quiere decirse que un jugador de segunda división hoy por hoy cobra bastante mejor que un jugador de segunda división B, y esto es de perogrullo. El salario Pero- mínimo en segunda está en 73.000 euros al Entonces, año. como cobras bastante bien y tienes un buen salario y además el equipo de la Universidad Católica paga todos los meses sin problemas, o sea, no es como a lo mejor estás en otro equipo de segunda A que no estás cobrando y que así le estás creando un problema al club. No son salidas fáciles, porque hay algunos jugadores que están en UCAN que tienen este y otro año, o este año. Y viene el que sea, la Ponferradina o el que sea Gregorio, y te ofrece un salario de segunda B, parte te paga UCAN de lo que queda de temporada. Y bueno, hay algunos jugadores que pueden alargar este proceso, o sea, Pablo Pallares o César Remón, que son jugadores que están cotizados para jugar en segunda división B, no tienen por qué decidir el 1 o el 2 o el 4, a lo mejor deciden el 24 o el 18, y sí es distinto porque es una cesión, ¿no? Pero son jugadores, estos dos, Pallares y Remón, muy cotizados. O sea, pues Remón ha preguntado, pues como va a tocar la puerta de Remón todos los equipos punteros de segunda división B, es lógico y normal, y por Pablo Pallares también. Habrá por otros que no, pero por estos dos futbolistas ahora mismo en segunda B, entonces veo que no va a ser una cosa, parece, de hoy o mañana. Y veo normal que el Murcia toque un poquito. Y a habrá la cosas que puerta. seguramente hoy son imposibles y que van a Y ser que factibles las- el día 30. exacto, segurísimo. exacto. Es imposible que este jugador fiche, además lo han desmentido No. tal y cual. El día 30 está hecho. Esto es así porque va a ir poco a poco madurando. Y No, y hay luego- puertas que se cierran y al luego final te el quedas sin Lucan- oportunidades. El Lucan también tiene que mirar por sus propios intereses. Claro, no claro, puede claro. ir soltando jugadores si todavía no tiene amarrado Correcto. nada. Es Que decir, fue por lo que le ejemplo, pasó el año pasado al Cartagena cuando dejó salir a Goirica. A Montero. A Montero, No, perdón. Goirica te está yendo muy Perdón, atrás. sí. Sí. Dio demasiado a Montero y no encontró repuesto y Sí, se para quedó el sin delantero, delantero. sí. Claro, y además es que con lo que estamos comentando de, por ejemplo, el caso Juanma, parece claro que va a salir. Claro, no puede soltar a Pallares mañana si se va Juanma y no ha cerrado todavía, en teoría, el delantero. Pero seguro que Pallares va a quiere salir. De hecho, le han reforzar. dicho, Sí, pero mira, es lo que decía Joaquín, igual no sale mañana, igual sale el 18 o el 19. UCAN cuando de vaya- momento, que es otra cosa que los jugadores están acostumbrados, pero por ejemplo UCAN, estamos hablando de estos jugadores que están colocados en las agendas de muchos equipos que prácticamente yo creo que no van a volver a vestir la camiseta de UCAN, salvo circunstancias muy raras. Hay en otros equipos que hay jugadores que están en la casilla de salida y hoy han sido titulares. Y fíjate, o sea, tú estás jugando de titular con un equipo que sabes que el lunes o el martes o el jueves, cuando venga el delantero, te van a hacer la maleta y te vas a ir. En el Tú caso, imagina- en el caso del Murcia hay dos jugadores. El Wilson Cuero, ¿no? Imagínate que hoy por UCAN decirlo, hubiera no. jugado con Pallares. Pallares es un profesional como la Copa Un Pino, nadie lo duda, pero sabe que lo van a poner fuera. Entonces, que como dice Moñino, pues bueno, si no hay lesiones, seguramente no los veamos, pero ha habido cambio de entrenador. Entiendo que Pallares conoce a Francisco y bueno, todas las ganas que podría Lo tener. tuvo en el o no. Almería, ¿ve? A Sí, Pallares. por Yo eso pensaba que- sinceramente que al final se le iba a quedar. Pallares está a punto de irse en el pasado mercado de verano y yo pensaba que además lo utiliza en Balaidos. Digo, ya, a ver si A lo se mejor se va va a Juan quedar y se queda plantilla. Pallares, ¿no? Podrías pensar, ¿no? Claro. Ahora vienen 3 partidos en casa que bueno, es un slalom interesante, ¿no? Levante, Nástic, Zaragoza. Lo ideal sería no perder ninguno, pero evidentemente del Nástic sí que tienes que ganarlo sí o sí, y los otros dos son dos de los mejores equipos de la categoría, independientemente de que uno vaya el primero y el Zaragoza vaya en mitad de la tabla, porque yo creo que el Zaragoza te puede pintar la cara en cualquier momento. Y en este proceso, cuanto antes entren los que tengan que entrar, si Luis Fernández, si Cedric empieza a jugar, si Manolín, cuanto antes entren mejor, porque si no, te metes en febrero haciendo cambios. Aquello que cuando vino a Ciar y acabó jugando en febrero, ¿te acordarás? Gregorio? Sí. O sea, que si lleguen, que empiecen más o menos ya, porque si no, te metes en febrero y en febrero estás en la segunda vuelta. ¿eh? Además, uno de esos rivales, el Nástic, que lucha directa por la salvación, Claro. se ha quedado sin entrenador, se marchó Vicente, o ha llegado sorpresa. Merino, ha recuperado jugadores como Emaná. No sé, también hay que intentar Bueno, para mí creo que pescar algo a río revuelto. El partido del Nástic es vital. O sea, el del Levante yo creo que es el típico partido, juegas contra el líder, motivación a tope.
semana de 3 partidos y todo lo que no sea perder va a ser bueno, porque yo creo que el Levante es mucho mejor equipo que el resto. No es que vaya primero por lo que es, sino que es mucho mejor equipo, pero el del Nastic de sí o sí, o sea, el del Nastic no te puedes complicar. Bueno, estamos contando la situación del mercado de la Universidad Católica de Murcia. Insistimos en que ya han llegado 2 futbolistas, Cedric y también Manolín. Se habla también, sí, del delantero. Yo, si lo dice Gregorio, lo apunto. Yo también, pero no es oficial, no es oficial todavía. Lo de Kiko Olivas. Te iba a preguntar eso. A ver, en todo caso, mañana lo desmentirá. Por pero bueno. posiciones, Gregorio. Ha firmado un extremo. Es que es el deporte como de moda. Cedric, un centrocampista, Manolín, un delantero, que es el que está a punto de llegar también del Alcorcón. Es otros jugadores que ha hecho Julio Velázquez así, apartado. Sí, básicamente. La verdad es que Julio Velázquez tiene una habilidad muy particular para crear amigos. Es una cosa. Mira que es un gran entrenador, pero tiene problemas de relación social. Sencillamente yo creo que él podría estar entrando en primera división, a mí no me extrañaría, pero tiene un problema de relación social. Se va buscando enemigos. Manolín lo dijo claramente el día de su presentación, que él ha salido del Alcorcón por un problema personal con Cuando Julio venga Luis Velázquez. Fernández le preguntaremos, ya verás tú la opinión que tiene de Julio Velázquez, siendo tan buen entrenador, porque mira el trabajo que hizo en el Murcia y estuvo a punto de subirlo a la primera división. Pero bueno, está aprovechándose. Del Alcorcón no van a venir más jugadores, ya han venido estos 2 y en fin, ya veremos de dónde vienen los siguientes futbolistas. Aquí Olivas no es mal futbolista. Me acuerdo que estuvo un poco lesionado en su momento, pero Sí. estuvo en la cantera del Villarreal. O sea, no me parece mal. Quiero decir que si es que el perfil de jugadores que por ejemplo, el tema de Cedric a mí me parece un... ¿Cómo lo habéis visto hoy? Quizá faltaba un poquito de yo chispa. Creo que bueno, viene de falta un poco de forma. De estar parado, por lo que comentamos en su momento. Yo creo que es una ocasión importante de fichar un jugador que estamos hablando que era de equipo de primera, de los que luchaba por descender, o de segunda puntero. Y viene a UCAN, que está abajo. O sea, yo creo que es un fichaje interesante. Además, dejó el otro día una anécdota graciosa. Lo de la cláusula, el 1,20. No, en su presentación le preguntaron, era un jugador que con el Betis en segunda o incluso en primera, jugó contra el Madrid, hizo 8 goles o algo así. Entonces le preguntaron que si era ese jugador que había actuado en el Betis y que aquí en la Universidad Católica de Murcia le iban a pedir goles. Y él pues se soltó como diciendo, oye, soy el mismo jugador, sigo siendo negro, o sea que al final no he cambiado mucho. Voy a contar una anécdota de aquella noche cuando conté lo de Cedric. Y es que me llamó la atención porque el año que estuvo concentrado el Betis en Pinatá Arena estaba Nono Delgado, el jugador de UCAM. El año pasado en el UCAM. Y había un chaval que se llama Santi, que jugó en la cantera del Murcia, que era un chaval que prometía mucho, de Molina de Segura, que del Murcia se fue al Atlético de Madrid. Y estaba en el Pinatar ese año, en el Fútbol Club Pinatar, y fue a saludar a Nono Delgado. Y estuvieron hablando y tal, y cuando terminó le dije a Santi, oye, ¿de qué conoces a Nono Delgado? Dice, no, que coincidimos en el Atlético de Madrid, cuando yo me fui al Atlético de Madrid. Dice, sí, compartíamos piso Cedric, Nono Delgado y yo. Santi se dejó el fútbol, por cierto. Era un jugador prometedor. Y dije, pues un piso muy interesante, ¿eh? Un piso muy así, que iban al cine, vamos, una cosa así muy bien. Aburrirse no se aburrían, seguro. Y era amiguetes. Y fíjate, Nono Delgado ha sido jugador de UCAM y su ex compañero de piso en Madrid, en el Atlético de Madrid, Cedric, ahora lo es. Bueno, pues muchas esperanzas puestas tanto en Cedric como también en Manolín, un jugador que bueno ascendió con el Osasuna, jugó en el Huesca, también por la región pasó por La Hoya, con esa temporada que estuvieron muy cerquita de ascender, se quedaron a una eliminatoria de jugar la final del todo por el todo. Bueno, lo pues lleva un buen representante muleño que es Espejo. Que entre otros lleva a jugadores como Toché, como Rubén. Coincidió, Espejo jugó aquella temporada en la segunda vuelta en aquel Caravaca Unión, que jugaba en el año 2011, creo recordar, 2011-2012, y ahí estaba Manolín también, era sub-23, recién salido de Córdoba prácticamente. Bueno, a mí me gustaba. En su momento, quiero decir, un jugador que destacó ahí en Segunda División B. Vamos a ver, ¿no? Cómo encaja en el sistema. Por lo menos creo que es un poco más diferente a lo que firmaron en el centro del campo al principio de temporada. Bueno, pues el mercado que se abría el pasado día 4 de enero, todavía queda mucho tiempo por delante y seguro que van a haber más movimientos, no solo en la Universidad Católica, sino también en la Segunda División B. Categoría, no sé si Moñino tiene la mano levantada. Muy rápidamente. Para aquellos que tuvieran las entradas del partido del Levante, hay que recordarles que esas entradas no sirven, pero que se las cambian, es decir, no hay que volver a comprar la entrada, se las cambian para ese partido. Y que ya está en marcha la campaña de abonos de la segunda vuelta del equipo, con una cosa interesante, que es que todavía no ha acabado la primera y entrarían esos dos partidos, entraría el del Levante y entraría el del Nastic. En ese abono de la segunda vuelta se reduce respecto a los precios del verano un 40%. La tarifa del abono. ¿El árbitro es el mismo, Moñino? Digo, como lo pusiste por Nico la otra vez. Pues si te digo la verdad, no lo que me imagino. Para que lo esperes tú mañana. Mañana tú el miércoles te pones allí y dices, oye, que yo fui el que dijo que por qué no estuviste aquí
hasta las 4 de la tarde. Yo no me metí con él, porque él al final es... No, no, es con la él decisión. está Con el condenado reglamento, por con el la normativa, reglamento. sí. Él no podía suspender el partido a las 11 de Con la mañana, normativa. Pero es la normativa la que de momento sigue siendo lo que decía hace unas cuantas Pero semanas. tú te puedes Sigue acercar y le siendo- puedes decir, no es que lloviera ese día, es que estuvo lloviendo 2 Claro, días más. Es que son las 11 de la mañana, está lloviendo. Gregorio no podía se puede salir de jugar. Balsicas y tú querías jugar el Y va a partido. seguir No, lloviendo. no, yo no puedo. Ahí lo Alcácer, yo tengo familia, vamos, Hay que que- lo pasaron muy mal. Hay que cambiar, y lo dije a final de 2016, lo digo a principios de 2017, hay que cambiar esa normativa porque es del siglo XIX y tenemos tecnología en el siglo XXI para saber a las 11 de la mañana si se va a poder jugar a las 5. Un partido que se va a disputar el miércoles a las 8 de la tarde en el Estadio de la Condomina. Ese encuentro aplazado por la lluvia entre la Universidad Católica de Murcia y el Levante. Decía que el mercado, vamos a estar pendientes, tanto en la segunda como en la segunda división B.